Bueno, pues seguiremos platicando de Carlos Marx en este segundo comentario grabado. Pues vamos a hablar de un joven que tendría entre 24, 25 años, eh, que en ese momento se encontraba desesperado porque se había quedado sin trabajo, ya con su esposa, con un hijo, de hecho fue una hija, y desesperado, y lo que encuentra como salvación es la llegada de Federico Engels. Nos habíamos quedado en eso, y Engels no solamente le va a dar la parte económica en el sentido estricto de el dinero para poder sobrevivir y poderse alimentar y resolver sus problemas fundamentales, sino también la parte económica como teoría, esto es, los conocimientos de economía. De ese encuentro de Marx con la economía, de ese encuentro del gran filósofo con la economía, van a aparecer una de las obras del Marx joven que muchos consideramos, incluso yo, una de las obras más importantes de Carlos Marx. Esta obra, en las ediciones que hacía la Unión Soviética, que llegaban a todo el mundo, no estaba incluida. Está ya en las obras actuales, y cada vez más son los pensadores los que se refieren mucho a este pensamiento, porque tal vez, a diferencia de los otros que se refieren a cuestiones propias de la época, propio de hace más de 2 siglos, o sea, estamos hablando en este momento de un personaje que ya se cumplieron más de 200 años, de hecho 202 años de su nacimiento. Sin embargo, esta parte filosófica económica sigue mucho vigente en una sociedad en donde el problema fundamental es el problema de la enajenación. Vamos a analizar estos manuscritos de economía y filosofía. Marx, como filósofo, se preocupa por los problemas esenciales de la filosofía, y el problema esencial de la filosofía es el ser humano. Es un humanista preocupado por lo que podemos llamar la esencia del hombre. ¿Qué es lo que hace al hombre con sus características diferentes de los demás seres vivos que se mueven, o sea, de los animales? Hay quienes consideran que lo que hace al hombre hombre es su capacidad pensante, el Homo sapiens. Hay como Aristóteles, que consideraba que la sociabilidad, o sea, la vida en comunidad, el hombre un animal político, diría él, es lo que lo va a distinguir. Y así hay distintos pensadores que atribuyen algún aspecto para considerar al ser humano. Para Marx, lo que caracteriza al ser humano y lo hace distinto es su creatividad, su capacidad de transformar la naturaleza. Los animales lo único que hacen es adaptarse a la naturaleza. Un animal, un león, un tigre, se adapta a una cueva, un pájaro se adapta a árboles para hacer sus nidos y vivir ahí. O sea, los demás animales se tienen que adaptar a la naturaleza. El ser humano es el único que ha sido capaz, tal vez a veces para mal, de transformar la naturaleza. Y donde antes eran bosques, pues ahora hay ciudades. La capacidad del hombre más importante es su creatividad. Y eso lo vemos especialmente en la obra de los grandes creadores. Pensemos los grandes músicos, los grandes pintores, los grandes escultores. Esa capacidad de crear de una piedra de mármol, por ejemplo el David de Miguel Ángel o el Moisés, pues es lo que es la esencia del hombre, su capacidad de transformar. Bueno, todos los seres humanos tenemos esa cualidad y esa característica, la de transformar. Y hemos transformado la naturaleza para convertirla en algo que satisfaga nuestras necesidades. Así logramos transformar un tronco de árbol en una silla.
Al principio, pues esto era un acto creativo del ser humano. Sentía orgulloso porque la silla que había producido, pues evidentemente era suya. Pero ¿qué sucede cuando surge el capitalismo? El ser humano va a enajenarse en el trabajo. O sea, el concepto fundamental del que parten los manuscritos de economía y filosofía es el de trabajo alienado o trabajo enajenado. Esta palabra de enajenación o alineación es un poco una idea que su origen tiene que ver más con cuestiones incluso religiosas. Por ejemplo, la idolatría. El hombre crea una figura, un becerro de oro, un ídolo, y después le atribuye a esa su criatura un poder sobre sí mismo. Esto es, el ídolo al que le va a rezar tiene poder sobre él. Es algo que lo enajena. La creación domina al creador. Lo mismo sucede con los contractualistas sociales. La idea de Locke, de Rousseau, etcétera, de que el ser humano hace un contrato social y crea lo que para Hobbes es el Leviatán o el Estado o la República, resulta que es una entelequia, no existe, es una creación del hombre. Sin embargo, a esa creación artificial que es el Estado, se le van a atribuir poderes para dominar a los seres humanos. De esta manera, los creadores quedan bajo el poder, bajo el dominio de la criatura. Esto es la enajenación. Alguien crea algo y eso que creó lo va a dominar. Entonces, esto se da fundamentalmente en el trabajo. El trabajo parte y supone el hecho de que el objeto producido, en este caso, volvemos al ejemplo de la silla, pero ya no es la silla que alguien produce de un tronco que se encontró, sino la silla que tiene que producir en una fábrica. Este objeto producido por el trabajo, su producto, se opone ahora como un ser ajeno. O sea, ya el creador es ajeno a su criatura. El que fabrica coches es ajeno al coche, tal vez nunca tenga la posibilidad de tener uno. Como un poder independiente del productor, o sea, la mercancía, el producto de su trabajo, es algo que le es ajeno. El producto de trabajo es un trabajo encarnado en un objeto y convertido en cosa física. O sea, una silla, en una mesa, en una botella de vino, en unos zapatos. Bueno. El producto de trabajo es trabajo encarnado en un objeto y convertido en cosa física. Ese producto es una objetivación, o sea, es un objeto del trabajo. La realización del trabajo es al mismo tiempo su objetivación. La realización del trabajo aparece en la esfera de la economía política como una invalidación del trabajador, o sea, se hace inválido. Ya no es el padre de lo que crea, es el esclavo de lo que crea. La objetivación como una pérdida y como servidumbre al objeto, y la apropiación como enajenación. Entonces aquí viene este concepto en el cual el hombre trabajador, estamos hablando ya de los trabajadores, al producir las cosas, esas cosas que producen, no lo siente como suyas, no siente como Miguel Ángel sintió en Moisés, no siente como el músico a su obra, no como la cosa que hacemos y que nos gustó hacer. No, es algo que hacemos porque tenemos que hacer, porque es algo forzado, el trabajo forzado que se nos obliga a hacer. Entonces, dice, esto, pues, ¿por qué no nos siente bien? ¿Por qué el hombre, cuando realiza sus funciones realmente humanas, creativas, productivas, llega a una enajenación? La enajenación no solo aparece como el resultado, sino también en el proceso de producción, dentro de la actividad productiva misma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando el ser humano está siendo creativo, que es en el trabajo, en la fábrica,
pues el trabajador siente que esto que está haciendo, pues no le da un beneficio, sino un perjuicio, se siente a disgusto. El trabajador pues está esperando que ya se habla de la salida. Si el patrón se descuida, pues prefiere no trabajar. El trabajador solo se siente a sus anchas en sus horas de ocio, mientras que en su trabajo se siente incómodo. ¿Por qué? Porque su trabajo no es voluntario, sino impuesto. Es un trabajo forzado. No es la satisfacción de una necesidad, sino solo un medio para satisfacer otras necesidades. Su carácter ajeno se demuestra en el hecho de que tan pronto no hay una obligación física, otra especie, es evitado como la plaga. El trabajo externo, el trabajador, es un hombre que se enajena. Es un trabajo que implica sacrificio y mortificación. Por un trabajo que implica sacrificio y mortificación, por último, el carácter externo del trabajo para el trabajador se demuestra en el hecho de que no es su propio trabajo, sino trabajo para otro, que en el trabajo no se pertenece a sí mismo, sino a otra persona. O sea, así como antes el esclavo sabía que no era para él mismo, sino era parte, propiedad de otra persona. En la servidumbre lo mismo. Aquí el trabajador está forzado a trabajar porque sabe que no es su realización, sino que tiene que trabajar para conseguir un ingreso para poder satisfacer sus necesidades. Está obligado a trabajar y como es algo pesado, pues trata de evitarlo. Trata de, si se descuida el patrón, pues mejor no trabajo. ¿Por qué? Porque no se siente humano, no se siente creativo, no se siente productivo, no se siente a gusto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que llegamos a algo terrible. ¿Por qué? Porque el trabajador solo se siente a gusto, solo se siente bien cuando está en sus horas de ocio. No es un trabajo voluntario, sino impuesto, forzado. Y así se llega a este resultado de que el hombre, el trabajador, se siente libremente activo solo en sus funciones animales. O sea, cuando realiza lo que hacen los demás animalitos: comer, dormir, tener sexo, procrear, cuando más en la vivienda y en el adorno personal. O sea, en las cosas que son meramente compartidas con los animales. En cambio, en lo que es lo propiamente humano, que es el ser productivo, el ser creativo, el transformar la naturaleza, se ve reducido a la condición animal. Y por eso esa frase tan terrible, tan fuerte y tan todavía actual muchas veces, de que para un trabajador lo humano se vuelve animal y lo animal se vuelve lo humano. O sea, que se invierte, se siente como humano cuando realiza funciones. Entonces vámonos a tomar, vámonos a divertir, vámonos a comer, vamos a tener sexo. O sea, vamos a ser los animales. Ah, en el trabajo, sí, aquí sí me siento como animal. ¿Por qué surge esta situación? Porque aparece en este proceso productivo una persona ajena. Esta persona ajena es otro hombre que no trabaja, que está fuera del proceso productivo, pero que es el dueño de los medios de producción. En la relación trabajador con el trabajo produce también la relación con el capitalista, o como quiera llamarse, al dueño de los medios de producción, al dueño del trabajo, con el trabajo. Y dice, la propiedad privada es pues el producto, el resultado necesario del trabajo enajenado en la relación externa del trabajador con la naturaleza y consigo mismo. La propiedad privada se deriva así del análisis del concepto trabajo enajenado. O sea, su crítica a la propiedad privada está en razón a su crítica a la enajenación del trabajo. Es decir, el hombre enajenado, el trabajo enajenado, la vida enajenada, el hombre separado. O sea, la enajenación es esa separación del hombre con su criatura. Y esto hace que entonces
la producción pues se vuelva una situación en la que se siente alejado de su hombre. En la producción no solo produce al hombre como una mercancía, aquí es donde empieza a hablar la idea de que el trabajador se convierte en simple y sencillamente una mercancía, que es el análisis en el que se va a basar el capital, el que el ser humano se convierte en la mercancía humana. El hombre es en el papel de mercancías. De acuerdo con este papel, lo produce como un ser mental y físicamente deshumanizado. Inmoralidad, frustración, esclavitud de trabajadores y capitalistas. Su producto es la mercancía con conciencia de sí y para sí, capaz de actuar por sí mismo. La mercancía humana. Es un gran paso adelante de David Ricardo, de Mill con 3000 y Seid, o sea, menciona a los grandes clásicos de la economía. Entonces, pues sí, efectivamente, la propiedad privada es una expresión de esta situación en la que aparece una persona ajena, que es el propietario. Así como la propiedad privada es solo la expresión sensible del hecho de que el hombre al mismo tiempo es un hecho objetivo para sí y se convierte en un objeto ajeno y no humano para sí. Así como su manifestación de vida es también su enajenación de la vida y su autorrealización una pérdida de la realidad, el surgimiento de una realidad ajena, o sea, ya es ajeno para él lo que produce. La supresión positiva de la propiedad privada, es decir, la apropiación sensible de la esencia humana y de la vida humana, del hombre objetivo y de las creaciones humanas, por el hombre y para el hombre, no debe ser considerado solo en el sentido de placer inmediato, exclusivo, ni únicamente en el sentido de poseer y de tener. O sea, el ser humano es más que lo que posee y lo que tiene. Entonces va a surgir otra enajenación. Junto con la enajenación del trabajo, va a surgir algo que tal vez sea la gran enajenación que todavía seguimos viviendo en nuestro mundo actual. La enajenación a un nuevo Dios, que es el Dios dinero. El dinero es lo mismo, es un producto del hombre, es una invención del hombre. El dinero no fue un resultado de la naturaleza. El hombre inventó el dinero y después ese dinero domina al creador, al ser humano. Entonces muchos están con la idea de que la vida es para ganar dinero y su única preocupación es obtener dinero. Y entonces el dinero aparece como lo que domina a los seres humanos, lo que se convierte en una forma de alienación y enajenación, el hombre al servicio del dinero. Ese dinero que tiene la propiedad de comprarlo todo, de apropiarse de todo, de todos los objetos, es pues el objeto por excelencia, el carácter universal de esta propiedad que corresponde a la omnipotencia del dinero, que es considerado como un ser omnipotente. El dinero es la gran alcahuete entre la necesidad y el objeto, entre la vida humana y el medio de subsistencia. Pero de lo que me sirve de mediación para mi vida también actúa como mediador de la existencia de los otros hombres y para mí. Es para mí la otra persona. O sea, el dinero parece tener vida y parece mover y es que lo que gobierna y es lo que provoca desde que los gobernantes sean corruptos hasta que personas tengan que sacrificar su salud en el ánimo de tener dinero. Ahorita lo estamos viendo con la pandemia, muchas gentes, prefiero arriesgar mi salud con tal de no perder dinero. El dinero desintegra, el dinero opone a los hombres. Y si alguien puede ser la gente más cobarde y tiene para contratar guaruras, pues se va a sentir muy valiente. Entonces, dice Marx, el dinero aparece como el poder desintegrador para el individuo y los lazos sociales que pretende ser entidad para sí. Transforma la fidelidad en infidelidad, el amor en odio, el odio en amor, la virtud en vicio, el vicio en virtud, el siervo en amo.
la estupidez en inteligencia y la inteligencia en estupidez. Como el dinero, concepto existente y activo del valor, confunde y transforma todo. Es la confusión y transposición universal de todas las cosas. Es el mundo invertido, la confusión y el cambio de todas las cualidades naturales y humanas. El que puede comprar valor es valiente, aunque sea cobarde. Si alguien no tiene capacidad para estudiar y tiene para pagar una universidad cara en el extranjero o aquí en México, pues va a estudiar, aunque alguien que sea más capaz, no tenga dinero, no lo pueda hacer. Y eso tiene que ver hasta en cuestiones. Hasta el amor se compra en una situación de enajenación. Una mujer decide casarse con un fulano porque tiene mucho dinero. ¿Qué pasaría si no existiera la enajenación? Si el hombre fuera hombre. Fíjese, es esta visión tan romántica de este Marx. Dice, supongamos que el hombre es hombre. O sea, supongamos que el hombre no está enajenado por el trabajo, que no está enajenado por el dinero. Y su relación con el mundo es una relación humana. Entonces, el amor solo puede intercambiarse por amor y la confianza por confianza, etc. Si quieres gozar del arte, tienes que ser una persona artísticamente cultivada. Si quieres influir en otras personas, debes ser una persona que estimule e impulse realmente a otros hombres. Cada una de tus relaciones con el hombre y la naturaleza debe ser una expresión específica, correspondiente al objeto de tu voluntad, de tu verdadera vida individual. Si amas sin evocar amor como respuesta, es decir, si no eres capaz, mediante la manifestación de ti mismo como hombre amante, de convertirte en persona amada, tu amor es impotente y una desgracia. ¿Cómo se puede lograr la liberación de la enajenación? ¿Cómo se puede lograr la superación de este dinero que tiene ese poder desintegrador del individuo, que hace que el hombre deje de ser hombre y que lleve ese amor impotente y desgraciado? Pues la solución es el comunismo. Este comunismo que muchas veces se critica y se ataca y se ve, es que el comunismo es malo porque es lo que hace Stalin. No, vamos a ver qué dice Marx, qué definición da Marx de comunismo. Y aquí sí hablamos del comunismo que define Marx desde esta obra, que lo va a marcar, que va a marcar ese concepto. El comunismo, dice él, es una abolición pero positiva de la propiedad privada. No implica simplemente acabar con la propiedad privada en forma negativa como lo pretendía Proudhon o algunos otros, no. Es una abolición positiva, esto es para mejorar, no para empeorar. Es la abolición positiva de la propiedad privada, de la autoenajenación humana. O sea, la primera característica fundamental del comunismo es que acaba con esa enajenación del trabajo, con esa enajenación del dinero, con esa enajenación del ser humano a otro ser humano, a las cosas que hace. Es, por lo tanto, la apropiación real de la naturaleza humana a través del hombre y para el hombre. Es, pues, la vuelta del hombre mismo como ser social, es decir, realmente humano. Una vuelta completa y consciente que asimila toda la riqueza del desarrollo anterior. Fíjense, él no trata de acabar con todo el pasado, es asimilar la riqueza anterior. Dice, el comunismo como naturalismo plenamente desarrollado es un humanismo. Aquí viene el aspecto que es fundamental de entender de lo que es el comunismo para Marx. Para Marx el comunismo es un humanismo, y como humanismo plenamente desarrollado es un naturalismo. Es la resolución definitiva entre el antagonismo entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre que por un lado es antisocial, que se la vive peleando, pero al mismo tiempo tiene que vivir en sociedad. Es la verdadera solución, fíjense, entre la existencia y la esencia, entre las necesidades que tiene que cumplir, que es su existencia, y su esencia, que es su creatividad, su productividad, entre la objetividad y la autoafirmación. Esto es lo más importante. Entre la libertad, si alguien siempre ha sido un defensor de la libertad, es el pensamiento de Marx. Marx nunca habló en contra de la libertad. Bueno, cuando alguien utiliza la idea de Marx para ir en contra de la libertad, pues está
negando la esencia. Es como cuando alguien odia invocando a Cristo. Pues no. Dices, entre la libertad y la necesidad. El hombre es libre, aunque tiene que resolver sus necesidades. Por lo tanto, el comunismo es resolver esta contradicción entre necesidad y libertad. Entre el individuo, o sea, no está en contra del individualismo y la especie. O sea, el libre desarrollo del individuo es la base para el desarrollo de la especie, de la comunidad. Es la solución del dilema de la historia y sabe que es su solución. Estas es las ideas centrales de este libro. Les recomiendo un libro que se llama Marx y su concepto del hombre, que es de Erich Fromm, donde el apéndice es precisamente estos manuscritos, pero que vienen una serie de comentarios del propio gran psicólogo que vivió al final de su vida en Cuernavaca, tuve oportunidad de conocerlo alguna vez, Erich Fromm. Les recomiendo este libro que es del Fondo de Cultura Económico. Lo dejamos aquí y en el próximo comentario vamos a hablar ya del Marx de Manifiesto Comunista.